A ver, ayer ya hicimos este ejercicio, en este nos quedamos, ¿sí? En donde nosotros, al obtener el circuito equivalente de Thevenin, tenemos esta situación de una fuente controlada, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una fuente controlada, pues forzosamente debemos conectar una alimentación, ¿sí? Para que con base en esa alimentación y basados en el concepto de la ley de Ohm podamos encontrar la resistencia de Thevenin, ¿sí? Entonces, este circuito, como tal, a ver, déjenme, ahorita explicamos rápidamente esto. Dos resistencias. Bueno, entonces, a ver, aquí tenemos el circuito, son 30 volts, 12 ohms, 60 ohms y 2 VX. Entonces, 12, 60, y aquí son 30, y aquí son 2, un valor de 2. Y el equivalente es 25 sobre 21. 1.1905. Aquí está 1.1905. Entonces aquí hay un resistor de 0.4761.
Ahí está. Entonces ya dijimos que ambos circuitos tienen que ser equivalentes, ¿no? Hay que ver qué estoy haciendo aquí. Ajá. Entonces, si yo pongo, aquí están los terminales, ¿sí? A y B. Ujú. Bueno, antes de poner una carga, la manera en que nosotros calculamos, cuando nosotros ponemos o deshabilitamos esta fuente, ¿sí? Deshabilitar esta fuente, recuerden que es ponerla en 0 volts, 0 volts y se hace en corto. Ujú. En ese momento ya está en 0 volts. Entonces, si yo quiero calcular la resistencia, ¿sí? Así, ahorita está en 0 volts esta. Ese está activo, activo y activo, ¿sí? Pero si yo pusiera nada más el análisis dinámico, pues no me da nada, ¿sí? Cero, me da cero en todo. ¿Por qué? Pues porque no hay nadie quien esté excitando esta fuente para que muestre sus propiedades, ¿sí? Y así yo poder calcular la resistencia que se ve dentro del circuito. Entonces, lo que yo les comentaba ayer, vamos a suponer que este elemento, este y este, es lo que viene internamente en un celular. Entonces, si nosotros le conectamos una fuente de voltaje, ¿sí? Al celular, que es lo que hacemos en este momento, ¿sí? Una fuente de voltaje de 1. Uh-huh. Y ¿sí? Aquí estoy excitando con esta fuente que sería esta, llamada B0. Uh-huh. Le pongo un volt. Entonces aquí le ponemos B0 para hacer referencia a esa fuente. Uh-huh. Y su valor es de 1. Aquí está. Uh-huh. Bueno, entonces, en el momento que yo hago eso, ya estoy excitando esta fuente. Recuerden que esta vale 0. Sí, que lo que hicimos del procedimiento. Se desactivan todas las fuentes. Y si encontramos fuentes dependientes, pues tenemos que excitar, ya sea con una fuente de voltaje o una fuente de corriente. Entonces, aquí me conviene la fuente de voltaje. ¿Por qué? Porque tengo elementos, ¿sí? Una fuente de voltaje, ¿sí? Entonces, poner el análisis, ¿sí? Ya tengo el voltaje, que aquí es 1, si en todo este nodo es 1. Aquí es 0, porque, bueno, la fuente de voltaje esta vale 0, ¿sí? Y si yo quiero ver las corrientes, aquí tengo el valor de la corriente, ¿sí? Que es esta es la que me interesa. Que vale 2.1 amperes, así, en ese sentido. Uh-huh, así. Entonces, ese valor es ¿dónde estamos? Aquí está, ¿sí? Es esta y 0 que está aquí. Ahí está 2.1, ¿sí? Bueno, entonces, ya que tenemos ese 2.1, pues es esta misma corriente que vemos aquí, 2.1 amperes. Uh-huh. Y el voltaje pues vale 1. Entonces con eso, pues ya encontramos que la resistencia de Thevenin, ¿sí? Pues es ese voltaje que estamos alimentando entre esa corriente. Podemos poner un volt para simplificar las cosas, sí, pero también se puede poner pues un valor diferente de un volt. Por ejemplo, si yo le pongo 3 volts, pues la corriente va a ser equivalente a eso porque son circuitos lineales.
Sí, y al final la corriente va a ser la misma. Entonces ahora tengo, ¿sí? 6.3 amperes, entonces aquí puse 3, ¿sí? Ahora le cambié a 3. Y con eso la corriente aumenta a 6.3, entonces 3 entre 6.3, ¿sí? Me tiene que dar lo mismo que aquí. A ver aquí, 3 volts, ¿sí? Y la corriente aumenta a 6.3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A ver, jóvenes. Profe. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo puedo poner en cierto momento. También puedo poner, fíjense, una fuente de corriente. ¿Qué sería? Esta. También puedo poner una fuente de corriente de 1 ampere. ¿Sí? Aquí. Y debo de obtener los mismos resultados. Entonces aquí le ponemos y aquí son 900, aquí serían, esta corriente es de aquí. Esa sería la cantidad de voltaje. ¿Sí? Entonces el voltaje en esas terminales sería de 476.19 milis. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Y aquí... Sí, entonces, a ver, la corriente, la corriente, la resistencia de Thevenin me tiene que dar este valor, ¿sí? De 0.4761. Entonces, ahora yo invertí los papeles, en lugar de poner una fuente de voltaje, puse una fuente de corriente, que es este caso, una fuente de corriente de 1 ampere, ¿sí? Entonces, al poner esa fuente de corriente de 1 ampere, aquí está el ampere, aquí está marcado, sí, 1 de aquí, ¿sí? Se genera un potencial, ¿sí? Aquí, de 476.19 milis. Sí, entonces lo que me interesa es encontrar esta resistencia de Thevenin, que es la de acá. Esta nada más de entender el nombre. ¿Sí? Entonces esa resistencia de Thevenin vale 0.4761. Entonces, si yo divido 476.19 milis entre 1, pues me da 0.4761 ohms, que ese es el valor de aquí, ¿sí? Ahora, en lugar de poner, como yo les decía, como es un circuito lineal, si yo pongo, en lugar de 1, le pongo un valor de 3, ¿sí? Pues al poner un valor de 3, ahora es de 429 volts. Entonces ahora divido 1.429 entre 3 y me sigue dando el punto 4761, que es el de la resistencia, ¿sí? Todo esto porque es un circuito lineal, ¿sí? Entonces, no importa el valor que yo ponga aquí de esta fuente, siempre me va a dar este valor de resistencia. ¿Sí queda claro o no? Sí, profesor. Gracias. También otra cosa es que cuando yo tengo circuitos
por ejemplo, en ese sentido de que las terminales A y B y tengo un elemento en paralelo, ¿sí? Aquí yo coloqué una fuente de voltaje, ¿sí? Aquí muchas veces, y ya por experiencia, hay otros circuitos en que es más fácil colocar una fuente de corriente. ¿Por qué? Bueno, les voy a decir por qué rápidamente. A ver, fíjense. Aquí estamos calculando Thevenin, y la resistencia. Entonces, yo les digo que es más fácil, cuando tenemos elementos en paralelo, es más fácil colocar una fuente de corriente aquí. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo un nodo único, aquí que es Bx, ¿sí? Entonces aquí en ese nodo, si yo tengo corrientes, pues aquí tengo una corriente de la fuente, ¿sí? Entonces si yo tengo un nodo, el nodo Bx, pues yo tengo que sale I1, sale I2, sale 2Bx, que es corriente, y entra IF, ¿sí? Entonces I1, ¿sí? Positivo más I2, más 2 veces Bx, menos IF que entra. Y eso es igual a 0. Entonces, si 1 pues es Bx sobre 12. ¿Sí? Recuerden, potencia mayor, Bx, potencia menor, 0. Más I2 es igual Bx sobre 60. Más 2 veces Bx menos 1. ¿Sí? Que es con lo que estamos alimentando. Entonces, aquí yo ya tengo Bx, un doceavo, más un sesentavo, más 2 es igual a 1. Y Bx es igual a 2.1, ¿sí? Y por lo tanto, la resistencia de Thevenin es igual a Bx, ¿o qué es? No, no sé. Bx vale 261. A ver, todo está bien, un doceavo, un sesentavo, más 2Bx, menos 1, ¿sí? Igual a 0. Entonces Bx un doceavo, un centavo más 2. Ah, no, aquí está más verde. Aquí son 2.1 por Bx. Lo del paréntesis vale 2.1. ¿Sí? Sí.
Entonces, aquí está mal. Sí, entonces 1 entre 2.1, punto 4761, ¿sí? Volts. Ahora sí, entonces, por lo tanto, yo al conocer el voltaje aquí, y al conocer el voltaje de la fuente, que es igual al voltaje Vx, ¿sí? Pues ya conozco la resistencia de Thevenin, que es igual a voltaje de la fuente entre corriente de la fuente, ¿sí? El voltaje de la fuente, 0.4761 volts entre 1 ampere, ¿sí? Entonces R de Thevenin, 0.4761 ohms. ¿Sí? Y este valor pues es el mismo de acá. Es este. ¿Sí? Entonces son los procedimientos que me conducen al resultado. Aquí puse una fuente de voltaje. ¿Sí? Porque esa fuente de voltaje me permite conocer directamente el valor de Bx. Por eso también lo puse. Entonces era fácil. ¿Sí? Pero lo más conveniente, a ver, muchas veces, a ver, cuando tenemos puros elementos en paralelos como este, lo conveniente poner aquí es una fuente de corriente porque se establecen ecuaciones todas con corriente si encontramos un voltaje, ¿sí? Entonces es lo conveniente. Ahorita a ver si vemos otro ejercicio donde yo a la salida tengo una resistencia. Entonces allí me conviene poner una fuente de voltaje, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces ya aquí ya vimos que para que los circuitos sean equivalentes, pues me deben entregar el mismo voltaje y corriente a una carga, ¿sí? Entonces aquí vale 30 volts. Le vuelvo a poner 30 volts aquí. Y ponemos una carga. Una resistencia. De valor 100 ohms. Y ponemos esa misma resistencia aquí. De valor 100 ohms. Y nada más unimos. Y ya. Tenemos la misma cantidad de voltaje, sin la resistencia que es 1.185 y aquí también hay 1.185, ¿sí? Tenemos la misma cantidad de corriente que es 11.848 que circula por esta resistencia y 11.849 milis que circula por esta resistencia. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, este elemento y este elemento hacen lo mismo que todos estos elementos juntos, ¿sí? Cuando son elementos lineales. Ahora, dice explicación del equivalente de Thevenin. Dice el elemento desconocido, pues es la carga, ¿sí? Conectado al circuito puede ser lineal o no lineal, solamente el voltaje Vx y la corriente X en las terminales son de interés y no cualquier voltaje o corriente dentro del circuito resistivo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice eso? Que si yo en lugar de poner un resistor aquí, ¿sí? Pongo, por ejemplo, un diodo. Déjenme ver si viene un diodo. ¿Ya vieron diodos? Dispositivos. Sí, profesor. Bueno, entonces un diodo, si yo pongo ese diodo, ¿sí? Vamos a ponerlo en directa para que conduzca corriente.
diodo 1 y diodo 2. ¿Sí? Entonces yo pongo el análisis de CD. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice, a ver, el teorema de Thevenin? Lo que me dice Thevenin es lo siguiente. Todo esto, este elemento, y ¿sí? Pueden ser sustituidos por este y por este, ¿sí? Son circuitos equivalentes. Porque al final, la carga que yo ponga, esta es la carga, ¿sí? La carga que yo ponga me va a entregar el mismo voltaje, estamos viendo que es el mismo voltaje y la misma corriente, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? 622.79 milis y 622.93 milis, ¿sí? ¿Estamos o no? Aquí hay unas pequeñas variaciones, pero son variaciones de una 10 milésima, ¿sí? Porque aquí estamos hablando de milis. Entonces, aquí serían décimas, centésimas, milésimas, y para el 7 ya serían 10 milésimas. Entonces, ya no son cuantificables esas a nivel práctico para nosotros, ¿sí? ¿Sí me explico o no? Sí, profe. Eso espero. Sí, profe. O sea, la corriente que circula por este diodo son 0.622, a ver. La corriente que circula en el diodo, ¿sí? La corriente del diodo 0.622, luego, ¿qué más? ¿Dónde está? 798 amperes. Entonces aquí está el punto, ¿sí? Cuando estamos en cantidades enteras, entonces aquí sería décimas, centésimas, milésimas, y aquí es donde empieza la divergencia con el otro dato. Entonces estamos hablando de una 10 milésima. Sí, una 10 milésima ya no es cuantificable para nosotros en cuestiones prácticas. ¿Queda claro? Entonces estamos hablando de la misma corriente que circula en este circuito y en este circuito para el diodo, ¿sí? Entonces Thevenin dice, sí, puedes hacer un circuito equivalente de Thevenin, pero puros elementos lineales. No importa que la carga que pongas no sea lineal, ¿sí? Al fin y al cabo, los dos circuitos equivalentes le van a entregar la misma cantidad de voltaje, que es este, y la misma cantidad de corriente al elemento, ¿sí? Lo que sí tienen que ser lineales son todo lo que vamos a sustituir por el equivalente de Thevenin. ¿Queda claro? Si aquí, en lugar de este R1 tuviera un diodo, yo no puedo sacar un equivalente de Thevenin aquí, ¿sí? Tienen que ser puros elementos lineales. El diodo no es elemento lineal. ¿Por qué no es elemento lineal el diodo? Porque su curva de corriente-voltaje, ¿sí? Este es voltaje del diodo y este es corriente del diodo, ¿sí? Entonces la curva del diodo es así. Entonces más o menos aquí ponemos 0.7 volts, ¿sí? Entonces esta no es una... Entonces, si hubiera un diodo interno en el circuito, por ejemplo aquí o aquí, no se puede hacer equivalente de Thevenin porque no es elemento lineal. Todos los elementos tienen que ser lineales para poder hacer un equivalente de Thevenin. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, entonces ya, aquí pues únicamente en la explicación, ¿sí? De que para encontrar, ¿sí? El voltaje Vx, ¿sí? Pues es igual a tener un voltaje de Thevenin y, bueno, vamos a explicarlo rápidamente. Miren, yo tengo este voltaje de alimentación, tengo una R1 en R2 y tengo la carga aquí. La carga no sé qué sea, por eso lo pongo en un cuadrito, ¿sí? Puede ser una resistencia, un diodo o algún otro elemento X, ¿sí? Entonces el equivalente de Thevenin dice que me va a entregar un voltaje Vx y una cierta cantidad de corriente Ix a la carga, ¿sí? Bueno, si hago una ley de corrientes de aquí con el nodo Bx, ¿sí? Yo tengo menos la corriente de esta resistencia, que sería I1 más I2, más Ix, ¿sí?
Estoy haciendo aquí, ¿sí? Entonces este es I1, este es I2, aquí está IX. Entonces I1, pues ya sustituimos potencial mayor, potencial menor, bla, bla, bla. Y ya llegamos a esto, ¿sí? Y ya nada más estamos agrupando términos, y llegamos a esto, ¿sí? ¿Sí? Entonces dice que Bx, cuando yo busco Bx, ¿sí? A ver, dense cuenta en la ecuación. Nada más estoy reagrupando esos términos de aquí de la izquierda. Entonces Bx es igual a R1 por R2 entre R1 por R1 más R2, ¿sí? Multiplicado por B. Menos R1, R2, R1 más R2 multiplicado por IX, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en realidad? Con esta ecuación, que es la ecuación general, ¿sí? ¿Qué es lo que nos damos cuenta? Que yo al resolver este circuito de la manera tradicional, ¿sí? Yo al resolver el circuito de la manera tradicional, estoy encontrando, ¿sí? Algo que llamamos el voltaje de Thevenin. Pues el voltaje de Thevenin, ¿cuál es? Ah, bueno, pues el voltaje de Thevenin es el circuito, el voltaje del circuito abierto en estos puntos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el voltaje de Thevenin? Ah, pues aplico un divisor de tensión. ¿Dónde quiero encontrar el voltaje? Pues si es en estos puntos, pues es el voltaje en R2, ¿sí? Entonces es R2 por B entre R1 más R2, que es lo que tenemos aquí, ¿sí? R2 por B entre R1 más R2. Y si yo quiero encontrar la resistencia de Thevenin, pues elimino este, y que es R1 por R2 entre R1 más R2, porque los dos están en paralelo. Y sería esto, R1 por R2 entre R1 más R2, ¿sí? O sea, que en realidad, recuerden que esto lo obtuvimos de resolver el circuito, ¿sí? Resolver el circuito de manera tradicional. En realidad, al resolverlo de manera tradicional, pues estamos encontrando al mismo tiempo el voltaje de Thevenin y al mismo tiempo la resistencia de Thevenin. Nada más es cuestión de identificarlos, ¿sí? Y es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, que no se nos olvide que es el voltaje del circuito abierto, ¿sí? Y X es la corriente de cortocircuito. ¿Sí? Entonces aquí, si yo resolviera este circuito por el método tradicional, ¿sí? Llegaría a lo mismo, llegaría a una ecuación donde yo estaría encontrando este valor y estaría encontrando este valor al mismo tiempo. ¿Me explico? ¿Qué es lo que nos quiere decir este ejercicio de aquí? ¿Sí me explico o no? Sí, Bueno. Entonces ahora algo importante, ¿sí? Es algo que se llama recta de carga, donde yo estoy graficando voltaje y corriente en un circuito lineal, ¿sí? ¿A qué queremos llegar con esto? A lo siguiente. Cuando yo tengo mi circuito equivalente de Thevenin, ¿sí? Y es esto.
Entonces aquí estamos hablando de que ponemos una carga aquí en los extremos. ¿Sí? Una RL, nada más una carga. ¿Sí? Entonces aquí tenemos aquí yo tengo un voltaje en los extremos de la carga y también va a haber una corriente. ¿Sí? Una corriente X, aquí va a haber un voltaje de X y en la carga. Bueno, la recta de carga, cuando yo tengo un circuito, por ejemplo, que está en rojo, ¿sí? Está constituido de una fuente y una resistencia, y yo puedo conectar cualquier cosa. Entonces, ¿qué me está diciendo la recta de carga? La recta de carga me da información acerca de la corriente máxima que puede proporcionar el circuito y el voltaje máximo que puede proporcionar el circuito. ¿Sí? Es decir, si yo me voy al caso que estamos viendo, mi RDT viene en 0.4761. ¿Sí? Entonces, RDT Thevenin 0.4761 ohms y voltaje de Thevenin, ¿cuánto es? 1.19 volts. ¿Sí? Bueno. Entonces, estos son los valores de esta fuente y de esta resistencia, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un escenario así, la recta de carga me sirve para saber cuál es la corriente máxima que puede circular en el circuito y cuál es la corriente, el voltaje máximo que puede haber en el circuito, ¿sí? Recuerden que RL, que no se nos olvide el concepto de RL, si es una carga, se supone que es una resistencia, RL puede tomar valores de 0 ohms, ¿sí? Hasta RL, un valor muy grande, ¿sí? De manera práctica, RL, vamos a suponer esto, ¿sí? Y el otro extremo sería RL, 10 mega ohms. ¿Sí? Así de manera práctica. Ya hice un ejercicio, ya lo hicimos, ¿sí? Cuando expliqué los circuitos, de cuando consideramos una RL muy grande y una RL muy pequeña, ¿sí? Entonces, si RL, sí, porque aquí estamos hablando de una carga y una carga puede tener muchos valores, muchos valores, desde 0 hasta infinito, ¿sí? Bueno, entonces, si RL vale 0, sí, que sería este caso, si RL vale 0, ¿sí? Entonces la corriente que circula por el circuito sería VTH entre RTH. ¿Estamos de acuerdo? A ver. Si RL vale 0, ¿sí? Entonces si X es igual a VTH sobre RTH. Sería la corriente máxima que puede circular en el circuito. 0.4761. Y esto sería igual a 2. ¿Sí? A 2. Bueno, esa sería la corriente máxima que podría circular en el circuito. Ahora,
Esa es la corriente máxima. Si yo lo quiero ver como la corriente mínima, bueno, y X, ¿sí? Sería igual a RTH entre RTH más RL. Ujú. Aquí en realidad estamos haciendo lo mismo, ¿no? Porque estamos, bueno, a ver, déjame ponerlo, si no. Aquí en realidad lo simplifico, pero estamos haciendo lo mismo. RTH más RL. Pero RL pues es despreciable, pues vale 0.01. Ujú. Si lo hacemos más, a ver, mejor déjenlo así. RTH vale 0.4761 más 0.01, 0.4861. Los 0.448. Y aquí sería, si RL vale máximo, la corriente sería de 0.4761 más 10 megas. Me daría 119 nanoamperes, ¿sí? Y 119 nanoamperes, pues es cero, ¿sí? Para efectos prácticos, ¿sí? Entonces la recta de carga, pues estamos en corriente, ¿no? Si la recta de carga me permite ver esa corriente máxima que está aquí, ¿sí? La corriente máxima que está aquí, que es la corriente de corto. ¿Por qué llamamos corriente de corto? Pues es como si RL pues fuera un corto. ¿Por qué? Porque RL vale un valor muy pequeñito, ¿sí? Que sería 0.01 ohms. O 0.01, pues estaríamos hablando como de un cablecito, ¿sí? Entonces estamos poniendo un cablecito de este extremo a este extremo, ¿sí? Y se estaría haciendo un corto. Por eso se le llama corriente de corto. Y el valor máximo sería, cuando hay esa situación, 2.448, ¿sí? Y el otro extremo es cuando yo pongo una carga muy grande, la corriente es casi cero. Es decir, cuando la carga es muy grande, la corriente está aquí, en este punto, aquí, cero. ¿Sí se ve? Estamos aquí, sí, casi cero. Entonces, la corriente máxima que puede ser con este circuito son 2.448 amperes. Ahora, ¿cuál es el voltaje máximo? Pues ahora vamos a lo contrario, ¿sí? Vamos a ponerlo de este lado. Entonces aquí nos dice voltaje a circuito abierto, ¿sí? Bueno. A ver, si la carga vale 0.01 ohms, ¿sí? Que sería un cablecito. ¿Cuánto vale el voltaje BX? ¿BX cuánto vale? Pues vale
RL por bueno, sí, por IX. Entonces, basamos en los resultados anteriores, RL vale 0.01 ohms por IX, ¿sí? Entonces, IX, ¿cuánto vale? 2.448 amperes. Entonces, Bx es igual a... Si yo multiplico Bx vale 0.024 volts. Poniéndolo en contexto sería 1224.4 milivolts. ¿Sí? Y esto sería casi 0 volts. Ese es el dato importante. ¿Sí? Entonces ese valor de Bx, ¿dónde estaría? Ah, pues estaría pegado aquí, también ese voltaje. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, cuando RL vale 10 mega ohms, ¿sí? El voltaje Bx es igual a RL por Ix, ¿sí? Bx es igual a RL, que son 10 mega ohms por Ix, pero Ix vale 119 nanoamperes, ¿sí? Entonces Bx tendría que ser 10 megas, ¿sí? ¿Sí? Entonces 1.19 volts, pues es el voltaje de Thevenin, ¿sí? Sí. Entonces estamos hablando que aquí hay 1.19 volts. En este punto hay 1.19 volts, que sería el equivalente del voltaje de Thevenin. Por eso la gráfica trae ese dato, ¿sí? Aquí, voltaje de Thevenin, ¿sí? Entonces se llama voltaje a circuito abierto. ¿Por qué circuito abierto? Porque la RL pues vale muy grande, pues es como si fuera un circuito abierto, ¿sí? Entonces en un circuito abierto no circula corriente y el voltaje que se ve pues, es el voltaje de VTH, ¿sí? A circuito abierto es esto. Sí. Circuito abierto es como si aquí tuviéramos esto. RL, ¿cuánto vale? Pues muy grande, que serían 10 megas. ¿Cuánto vale la corriente IX? Pues vale cero, casi cero, ¿sí? Entonces el voltaje, pues el voltaje en estos extremos es el mismo voltaje de alimentación de Thevenin, porque aquí circula una corriente en RTH igual a cero. Entonces el voltaje aquí es cero, entonces el voltaje en estos extremos pues es el mismo voltaje de Thevenin, ¿sí? Entonces ese es este dato de aquí. Entonces una recta de carga me permite saber cuál es la corriente mayor que puede circular en el circuito y cuál es el voltaje mayor que pueda haber en los extremos de la carga, ¿sí? ¿Sí me explicó? ¿Cómo lo comprobamos eso? Ah, bueno, cualquier carga que yo ponga aquí no puede sobrepasar este valor ni este valor, ¿sí? Entonces, si yo pongo, vamos a poner el caso de 0.01 ohms, ¿sí?
Aquí. Si yo pongo 0.01 ohms, y le ponemos 0.01, y aquí lo mismo, ¿sí? Ujú. Entonces, con 0.01 ohms, ¿sí? Estamos hablando del mismo circuito, ¿sí, verdad? Ujú. Y punto 4761, ¿sí? Entonces, con 0.01 ohms, ¿sí? ¿Cuál es el voltaje que tenemos? Ah, pues 24.5 milis. ¿Cuál es el voltaje que tenemos? 24.4 milis, los de nosotros, ¿sí? Entonces tenemos el voltaje mínimo y tenemos la corriente. ¿Dónde está la corriente máxima? 2.449, ¿sí? Tenemos la corriente máxima en el circuito, ¿sí? Aquí está. Ujú. Es este valor, este que estoy moviendo. Esa es la corriente máxima que circula en el circuito. ¿Sí queda claro? 2.449 amperes. Entonces, la corriente máxima, cuando yo pongo esa resistencia muy pequeñita, casi igual a cero, ¿sí? Es de 2.449 amperes, ¿sí? Es la corriente máxima. Y cuando yo pongo una resistencia muy grande, ujú, que son 10 megas, aquí lo cambio a 10 megas, y es una M mayúscula. No, perdón, no, aquí no se escribe así. Creo que se escribe así con minúsculas, 10 megas. Ujú. Ah, y se termina, ponemos 10 megas con minúsculas. Ahí está. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo una resistencia de 10 megas, ¿sí? Que es el otro extremo, ujú, el voltaje en esa resistencia es igual al voltaje de Thevenin. Ahí está, 1.19 aquí y 1.19 aquí, ¿sí? Es esto que tenemos aquí. Ujú. Voltaje de circuito abierto, que sería tener una resistencia muy, muy grande, y una resistencia muy grande, pues son 10 megas. Entonces el voltaje de la resistencia es 1.19 volts, aquí lo estamos comprobando, 1.19, que sería el voltaje de Thevenin. Uh-huh. ¿Sí? Y en ambos circuitos me entregan lo mismo. ¿Y cuánto es la corriente? Pues casi cero, 119.05 nanos. ¿Sí? Nuestra corriente es 119 nanoamperes, aquí está. Uh-huh. ¿Sí? Entonces estos son los dos extremos, entonces ahora vamos a comprobar esa recta de carga. Entonces, como ya fueron los dos extremos, ¿sí? Cualquier resistencia que yo ponga de valor diferente de 0 a infinito, ¿sí? No puede ser mayor ni la corriente ni el voltaje. Entonces vamos a suponer que ponemos una resistencia de 100 kilos, ¿sí? 100 kilo ohms, pues es menor a 10 megas, ¿sí? Entonces yo pongo 100 kilos, ¿sí? El voltaje, ¿de cuánto es? Pues es de casi 1.19 volts, ¿sí? Y la corriente, 1.905 micros, ¿sí? Porque 100 kilos, ¿dónde estaríamos? Con 100 kilos, ¿sí? Si nos posicionamos en esta gráfica, 100 kilos lo tendremos más o menos por acá. Uh-huh. Este es el punto más o menos, ¿sí? Aquí, ¿estamos de acuerdo? Si yo me voy más para acá, pues a lo mejor estamos hablando de 1 kilo, ¿sí? Si yo pongo ahora 1 kilo, uh-huh, y 1 kilo, ¿sí? Entonces, ahí está, ¿sí? Con 1 kilo, pues más o menos, sigo teniendo 1.19 volts, uh-huh, pero tengo una corriente de 1.19 milis, entonces nos damos cuenta que nunca llegamos a este valor de corriente. Entonces sigue estando más o menos aquí también 100 kilos, ¿sí? Y estamos aquí. Uh-huh. Más o menos en esos puntos. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, un punto medio, ¿sí? Pues se tendrá que encontrar con lo que hacen ustedes en matemáticas, ¿sí? Que tienen las coordenadas XY y XY, XY arriba y XY abajo. Entonces, de ahí se saca el punto medio. ¿Sí me explico o no? Entonces, esta es la recta de carga. No puede haber un voltaje mayor de 1.19 ni una corriente mayor de 2.448, aunque yo vaya cambiando los valores de las resistencias. Aquí está. ¿Sí? ¿Sí me explico o no? Igual si yo le pongo aquí un ohm, ¿sí? Por el voltaje son de 800 milivolts. ¿Sí? Entonces, ese voltaje pues no es mayor a 1.19 y la corriente es de 806 miliamperes. ¿Sí? Entonces, igual no he superado este valor de 2.448 amperes. ¿Sí me explico? Entonces, cualquier carga que ustedes pongan nunca va a superar estos extremos de 2.448 amperes y de 1.19 volts. Entonces, esta se llama recta de carga, ¿sí? Del circuito. Entonces, te me permite saber cuál es la corriente máxima y cuál es el voltaje máximo. Son extremos opuestos. ¿Ninguna pregunta? ¿No me preguntas? De momento no, profe. Bueno. Ahora dice aquí, nos pide el equivalente de Norton, ¿sí? Bueno, seguimos con los temas. Cada día esto se va a hacer más, más interesante, ¿sí? Entonces, el equivalente de Norton, bueno. Thevenin, ¿qué es lo que me dice? Que yo puedo sustituir un circuito de elementos lineales por una fuente de voltaje y un resistor en serie, ¿sí? Norton dice lo contrario, ¿sí? Que es en realidad la transformación de fuentes. ¿Sí? Y Norton dice que yo puedo sustituir un circuito lineal, ¿sí? De elementos lineales, por una fuente de corriente de Norton, una resistencia de Norton, ¿sí? Donde la fuente de corriente de Norton pues es igual al voltaje de Thevenin entre R de Thevenin y R de Norton es igual a R de Thevenin. Este es el principio de transformación de fuentes. Nada más es eso, ¿sí? Entonces, el circuito equivalente de Norton, pues en lugar de encontrar una fuente de voltaje, vamos a encontrar una fuente de corriente, ¿sí? Y la resistencia de Thevenin, pues es igual a la resistencia de Norton para que ambos circuitos sean equivalentes. Entonces, tenemos este circuito. Y dice que encontremos el equivalente de Norton entre las terminales A y B, ¿sí? Entre la terminal A y la terminal B, queremos encontrar el circuito equivalente de Norton. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ah, bueno. Nos dice aquí el procedimiento que para encontrar el valor de la fuente de corriente, dice que tenemos que encontrar la corriente de cortocircuito entre las terminales A y B. Con Thevenin era el voltaje a circuito abierto entre las terminales A y B, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es encontrar la corriente a cortocircuito, ¿sí? Entonces, a ver, observamos este diagrama de aquí. Tenemos 2 volts, ¿sí? Tenemos 8 kilos. A ver, aquí este circuito, fíjense, es muy importante.
Yo al momento de poner ese procedimiento para encontrar circuito equivalente de Norton, me dice el procedimiento que yo debo de poner un cablecito de aquí a aquí, ¿sí? Bueno, si yo pongo un cable de allí a allí, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ah, pues este cable está en paralelo con esta resistencia. ¿Sí me explico? El cable rojo está en paralelo con esta resistencia. Entonces se dice que el cable rojo está dejando en corto a la resistencia de 50 kilos. O lo que es lo mismo es lo siguiente. Yo estoy poniendo un corto de aquí a aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es el escenario que estoy viendo? Ah, pues estoy viendo esto, en realidad. ¿Sí? Esta vale 50 kilo ohms y esta vale 0 ohms, ¿sí? Entonces, de aquí a aquí, ¿cuánto vale la resistencia equivalente de las dos? Pues vale 0 50 por ohms. 0. Sí, 50 por 0 entre 50, ¿cuánto es? 0. ¿Sí? Entonces, el equivalente de estas dos resistencias, pues es 0. Entonces, esa parte del circuito, pues es como si tuviéramos esto. Por eso se dice que ese cable está dejando en corto al resistor de 50 ohms. ¿Sí? Pues aquí están 0 ohms. ¿Sí? Aquí está la terminal A y aquí está la terminal B. Bueno, si vale 0 ohms el resistor, ¿sí? A ver. Si vale 0 ohms el resistor equivalente entre esos extremos A y B, ¿cuánto vale el voltaje AB? Ah, pues el voltaje AB es igual a la resistencia equivalente multiplicada por una corriente, ¿sí? Que en este caso sería la corriente de 80 veces I, ¿sí? Aquí está 80I. Entonces esa corriente, pues es la que pasa por aquí, ¿sí? Así, por ese cable. Entonces, basándonos en matemáticas, vea, resistencia equivalente, ¿cuánto vale? Pues 0, ¿sí? Esto es la resistencia equivalente. ¿Y cuánto vale? 0. Multiplicado por 80 y lo que valga ahí, pues esto vale 0 volts, ¿sí? Entonces, si VAB vale 0 volts, esta fuente de voltaje dice que él toma su voltaje ¿de dónde? Pues del voltaje VAB, pero VAB vale 0 volts, entonces esta fuente pues vale 0 volts también. Y ya no está en juego esa fuente en el circuito, ¿sí? Entonces por eso aquí aparece nada más esto. Y este es 8 kilos. ¿Sí? Así. Entonces este es lo que estamos viendo aquí. Por eso desaparece esta fuente y ya no se ve aquí. Entonces aquí tenemos la resistencia de 50 kilos está cortocircuitada y por lo tanto VAB es igual a 0 volts y la fuente
de voltaje controlado por voltaje es igual a 0. ¿Sí? Ya expliqué por qué. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces ya nos queda este circuito. ¿De dónde? Bueno, pues yo calculo I, la I que pasa por la resistencia de 8 kilos, que serían 2 volts, entre 8 kilos, que sería 2.5 por dejarnos 4 amperes. Bueno. Ahora hago una ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. El nodo A es el otro extremo, o la otra parte del circuito, que sería esto. Entonces a mí me dicen que la corriente de Norton tiene que ser medida de la terminal A a la terminal B. Por eso está esta flecha de sentido. Bueno, entonces en el nodo A tenemos 80 veces I más IN. ¿Sí? Aquí. Aquí está el nodo. Sale 80I. Y sale IN. Ahí está. Entonces, IN es igual a menos 80I. Entonces, menos 80 por I y vale esto de acá. Son menos 20 milis. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? IN es igual a menos 20 milis. Así se queda ahorita de momento. Ahora, para calcular RN, conectamos una fuente de corriente. Bueno, al calcular la resistencia de Thevenin Norton es lo mismo que ya se había explicado. ¿Sí? Se desconectan todas las fuentes independientes y se quedan las fuentes dependientes, ¿sí? Entonces, como yo les decía hace rato, cuando yo tengo elementos en paralelo, ¿sí? Lo conveniente es que aquí conecte yo una fuente de corriente, porque establecemos leyes de corrientes de Kirchhoff y es muy fácil encontrar el voltaje de aquí a aquí, ¿sí? Entonces, por eso estamos haciendo este procedimiento de conectar una fuente de corriente. Entonces dice, para calcular RN conectamos una fuente de corriente de 1 ampere entre las terminales A-B y tenemos RN, que la resistencia de Norton es igual a B0 entre I0, pero B0 es igual al voltaje VAB entre I0. Las fuentes independientes deben estar desactivadas, es decir, voltaje igual a 0 o corriente igual a 0, según sea el caso. Entonces, ley de voltajes de Kirchhoff en malla 1. Aquí está. Tenemos 8 kilos, 108,000 por esta corriente que llamamos I, más VAB entre 1000, que sería lo mismo que 0.001 por VAB. Y eso es igual a 0. Y allí tenemos 8,000 I, es igual a menos VAB entre 1000, ¿sí? Y 8 por 10 a la 6, y es igual a menos VAB. Y ya, llegamos a esta relación. LSK en nodo B0. Aquí. Que sería este, llevamos nodo B0. Entonces, salen 80I. Sale esta corriente. Esta corriente es voltaje de VAB entre 50 kilos. Y menos 1 que entra. Entonces, 80 veces I, pero I vale menos VAB entre 8 por 10 a la 6. Más esto es igual a esto, ¿sí? Nada más de hacer álgebra. Y de allí tenemos que VAB es igual a 1 por 10 a la 5. Y por lo tanto, Rn es igual a 1 por 10 a la 5 entre 1 amper, que son los 100 kilo ohms, ¿sí? Y ya tenemos que la corriente de Norton, este otro ejercicio, ¿sí? Vale 20 milis y 100 kilo ohms, ¿sí?
¿sí me explico o no? Sí, profe. Preguntas, dudas. A ver, pregunten, piénsenle, a ver, revisen en su cuaderno. Ese es el circuito equivalente, ¿eh? O sea, esta fuente de 20,000 y este resistor de 100 kilos hacen lo mismo que si yo tuviera todo esto. Todo esto se está sustituyendo, todo esto se sustituye por esto, ¿sí? Que es la fuente de corriente y un resistor en paralelo. Ujú. Y aquí seguimos teniendo las resistencias, y digo, los terminales A y B. Este es R de Norton, este es I de Norton. Ujú. Todo eso es sustituido por una fuente de corriente y un resistor en paralelo. Y eso es circuito equivalente de Norton. Preguntas, dudas. Todo esto se empieza, no sé si lo ven complicado. Islas, ¿está complicado? Bueno, para Al pisar, al pisar, al Aquí estoy, pisar. profe. Presente, presente, presente. Ávila, Misael, Presente, prof. Cano Antonio. Ya, Cano Antonio, ya. Ahí fue su último día de pasar la lista. Adrián Cervantes, Presente. Rodolfo Cirnes, Adán Cruz, Presente, profe. Vicente Flores, Presente, maestro. Islas, presente, David López, ¿no? Edwin, Alberto Mesa, Presente, profe. Mitziu, Presente. José Quirós, César Reyes, Presente. Rodríguez González, Presente, profesor. Ángel Romero, Presente. Presente. Sánchez Farías, presente, Tapia, Presente. Luis Santiago, Presente. y ya fueron todos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué dice López Hernández? Dice que no sirve su micrófono. ¿Dónde está López Hernández? Caray, ¿dónde está? es el 14, profesor. 14. Aquí está. A ver, Islas. ¿Dónde está Islas? Está, profe. Bueno, A ver, ¿es complicado el tema? bueno, para mí un poco el tema de cómo reducir todo. Bueno, Sí, no se escucha bien, espérame, no se escucha bien. no, ok. Tapia Sandra, Sí, profe. lo mismo, te pregunté. Pues sí,
es más que nada el cómo ir desactivando y reduciendo los circuitos. Pero creo que con la práctica ya todo cambia. Sí, esto ya viene en el segundo examen, ¿eh? Y ya después de esto, ya nos metemos a ver circuitos con ecuaciones diferenciales. Ujú. Entonces, ya pónganse a estudiar de una vez, si es que ya no se acuerdan de ecuaciones diferenciales. Ya vienen circuitos RC, RL y RLC. ¿Sí, al pisar? Sí, profe. Bueno, entonces pónganse a estudiar bastante. No sé, creo que viene otro ejercicio por aquí, a ver. Pues nada más es cosa de que ustedes practiquen. Aquí están ya resueltos. Ujú. Después de esto, ¿qué sigue? Son ejemplos. Ahí nos falta máxima transferencia de potencia ya. Y ya, se acabaron nuestros apuntes. Entonces, esa máxima transferencia de potencia, yo creo que, a ver, hoy que es lunes, martes, pues ya el jueves ya terminamos. Ya para el lunes ya estaríamos con ecuaciones diferenciales. Si queda claro, entonces tienen que repasar bastante. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, nos vemos mañana. Nos vemos. Nos vemos, profesor. Gracias. Sí, nos vemos.